Buenos días a todas y todos los que nos seguís, los que estáis por aquí, los que estáis por conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo del canal de Alganda. Ya sabéis que los viernes nos toca hablar de participación, de dinamización comunitaria, pues un poquito de nuestros barrios, de nuestras ciudades y como decíamos el otro día, de lo comunitario que es, lo común y bueno, pues como siempre desde una perspectiva social, que es lo que caracteriza a Alganda, que somos una asociación de servicios sociales. Lo primero de todo, y como todos los días, pues si hay alguien por ahí que se manifieste, que me diga si se oye y se ve todo correcto, que ya sabéis que siempre ando un poco insegura con esto, aunque creo que sí. Y vale, bueno, como a veces luego me lío a hablar, lo primero de todo, dar muchísimas gracias a las personas que ya nos están siguiendo, que esta semana se han incorporado unas cuantas. Muchísimas gracias. A ver si encuentro por aquí la lista de seguidores. Vale, pues veo que, por ejemplo, esta semana se han unido al canal de Alganda SOS Trabajo Social, Muro Gabinete Psicosocial, Momi DJ, bueno, y otras cuantas personas más. Muchísimas gracias, de verdad, que para nosotras es un mundo y agradecemos muchísimo la difusión, que nos sigáis, que nos compartáis, que os van pareciendo las cosas que subimos, si os gusta, si no. Y bueno, y sobre todo esto, ver que poquito a poco vamos creciendo. La barrita esta de aquí abajo, del objetivo de seguidores, pues oye, que el primer día era así como minúscula, anecdótica, y poquito a poco vamos con ello. Buenos días, Viviendalga, bienvenida o bienvenido, bienvenide a este directo de hoy viernes. Además que ya traemos la semana aquí pesando y madre mía, qué ganas ya de que llegue el fitness, así que pues esperemos que este ratito que pasamos juntas y juntos pues por lo menos sea ameno y no nos empeore el viernes por lo menos. No sé si mejorarlo, ya tenemos la capacidad. Buenos días también a María TFG, encantada. Y bueno, ¿qué más? Bueno, esto que os comentaba antes, que muchas gracias a todas las personas que estáis ahí y que os animamos pues esto a seguir, a compartir los vídeos o el canal si os resulta interesante, si tenéis así compis o personas que están interesadas en lo social. Hablas un poco en general porque bueno, ya sabéis que yo vengo siempre con temas de lo comunitario, pero los otros compis, Maritrini y Gabriel, hablan pues, de mayores y de vivienda respectivamente. Seguramente se irán incorporando pues, otras personas, a lo mejor podremos contar con otras personas o hablar de otros temas, pero bueno, nosotros sobre todo contamos pues lo que vamos haciendo en la asociación, los proyectitos en los que estamos ahora. Prontito vamos a crecer, no me atrevo a decir mucho por no destripar sorpresas. Y bueno, pues todo esto. Vale, entonces, yo como siempre tengo mi chuleta, porque ya sabéis que si no me entra el pánico, así que hoy quería hablaros un poquito de la investigación social, que yo creo que es algo que a veces como que se nos queda en el plano universitario o académico. Bueno, ya sabéis que yo de profesión soy educadora, ¿vale? Espero que las cosas que cuento pues también sean interesantes o tengan algo de jugo pues desde la visión del resto de compis de lo social, pues trabajadoras sociales, psicólogas, logopedas, terapeutas, no sé, pues el amplísimo abanico de personas que trabajamos dentro de lo social. Yo desde la educación social siempre digo, igual es una percepción personal mía por las experiencias que he tenido y los espacios que he habitado en lo laboral.
o en lo profesional. Pero a veces yo sí que tengo, o antes de llegar al Ganda tenía un poco la sensación como de que nuestros trabajos son muy directos, de trabajar con las personas en calle o ya sea en atención desde un centro, desde una oficina, pero muy de trabajar con las personas día a día, qué necesitas, qué problema tienes, cuál es tu realidad y un poco atajar. Y también es cierto que a veces no tenemos un bagaje dentro de una institución laboral como lo suficientemente largo y ya te vienen los proyectos hechos o ya estaban las investigaciones hechas de antes y no siempre tenemos la oportunidad de tocar el tema pues de la investigación social. En mi caso personal, pues lo que os digo, como que era algo que se había quedado relegado mucho como al ámbito académico. Había ciertas personas que renunciaban a la intervención directa con personas porque se dedicaban a la investigación. Y buenas, trabajo social. y era o una cosa o la otra. Es decir, o te dedicabas a la investigación, estabas ahí como en un círculo académico, intelectual, relegado a lo teórico, o te dedicabas a la práctica y no te quedaba tiempo para investigar. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, que si oís voces de muchachos, todos esos ruidos de otras personas, alguien atendiendo al teléfono, pues como cada día os recuerdo que estos directos los solemos hacer desde nuestro espacio de trabajo, desde nuestra oficina en Talavera de la Reina, y por lo tanto, pues mis compis, aunque son siempre súper respetuosas y respetuosos, pues tienen que seguir currando y existiendo y pues no podemos tener aquí esa calidad de sonido limpio, neutro pues que tienen otros canales. Son las cosas del directo. Aparte, bueno, pues siempre contamos que tenemos un cole aquí al lado que ahora en verano se usa pues para campamentos de verano. Y entonces pues están los muchachos por aquí siendo súper felices, disfrutando de vacaciones y jugando y cantando y haciendo mucho ruido y nosotras encantadas. Que esto también es súper comunitario. Así que bueno, después de este pequeño paréntesis, yo a veces soy un poco dispersa, me lío, me vais a tener que perdonar. Si veis que me voy por las ramas, pues me escribís por el chat y me enderezáis un poco. Bueno, pues hablaba un poco como de la importancia de la investigación en nuestros trabajos, en lo social, y cómo a veces por circunstancias de la vida o no sé si es una... Contadme si es una percepción personal mía o realmente a veces parece como que separamos en dos bandos lo que tiene que ver con lo académico, la investigación, con lo que tiene que ver a veces con las personas que realmente están en el día a día. Pues para mí 2018 en Alganda fue un año justo de unir todo esto. Buenos días a Gabriela Cano TS, gracias por unirte a nuestro directo. Pues esto, cuando yo ya en Alganda estaba en 2018, pues como os he contado en otras ocasiones, bueno, por ejemplo, la investigación de Entre Paseos, que como os enseñé el otro día, es este proyectaco gigante que ocupa media pared que tenemos aquí, con muchas cosas, pues esa, por ejemplo, ya estaba hecha, ¿vale? A mí me sirvió un montón, pues esto, tenerla entre las manos, para centrar mi trabajo, para ver un poco dónde me las andaba antes de empezar a trabajar en los barrios. Pero, pues lo que os comentaba, a mí ya me vino hecha, pues de años anteriores la habían realizado mis compañeras. Pero a mediados de año de estar ahí, surgió la oportunidad, por historias movidas que igual no viene al caso ahora, de hacer otra investigación en otro barrio de Talavera, en este caso el barrio de La Piedad. Si conocéis Talavera, a lo mejor os suena más por el nombre de La Zona, que no es exacto porque es solo una parte del barrio, o pues el área de Santos Mártires o demás. Bueno, ahora os cuento un poquito. Entonces, pues bueno, surgió esta oportunidad, yo al principio me sentía un poco pez, yo decía, pero ¿dónde yo voy de investigadora por la vida? Y bueno, pues como siempre digo, tenía muchísima suerte de tener al lado compañeras y compañeros pues
con mucha predisposición a abrir ese camino y aparte con experiencia que a mí me venía estupendamente porque yo no sabía claro, toda la teoría de cómo se hace una investigación y tienes que buscar datos y tienes que hablar y tienes que contrastar, pero realmente en la práctica era como cómo empezamos a recoger toda esta información que ya tenemos, cómo hacemos para que no nos sesgue, realmente para partir de cero. Esto a veces es complicado, claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me fui a Cuenca, nos tocó hacer también un pequeño trabajo de investigación antes de ponernos a implementar el proyecto en el que después trabajamos durante casi un año, bueno, no, un año y pico de hecho. Pero a mí ahí, por ejemplo, me resultó muy fácil esta parte de ser objetiva, porque yo no había pisado Cuenca en mi santa vida, entonces era realmente partir de cero y no había un sesgo personal ahí que yo pudiera tener de una idea preconcebida o tal. Sin embargo, Talavera, pues como os he contado otras veces, yo no soy de aquí, pero llevaba mucho tiempo, mis compañeras y compañeros, de hecho, sí que eran de aquí, entonces para mí era como el primer pasito, el cómo me deshago yo. Por suerte sabía poco, pero cómo me deshago yo de la fama que tiene el barrio, o lo que me ha contado uno, o lo que me ha contado otro, y empiezo de cero a conocer con las vecinas. Yo creo que es importante darle rigor a estos trabajos que hacemos, como que a veces yo no sé si desde lo social seguimos teniendo esta idea. Entiendo que desde lo académico en general, tanto en las humanidades como en las ciencias sociales, como en las ciencias puras, como las llamamos, se sigue teniendo la idea, por ejemplo, de que lo cuantitativo es mucho más riguroso o más exacto que lo cualitativo. Yo no estoy de acuerdo, pero sí que creo que ese rigor que tiene lo cualitativo viene de nuestro rigor como profesionales. Es decir, obviamente es mucho más fácil que algo cuantitativo sea como más exacto o de esa sensación de exactitud de manera más inmediata. Yo pienso que se puede sesgar igualmente en lo cuantitativo, es decir, los números, las cifras, todas estas cosas pueden tener un sesgo tremendo. Podemos elegir qué datos analizamos y qué datos no incluimos y no tiene por qué ser más exacto que lo cuantitativo. En el caso de lo social, estas dos maneras de investigar, o por lo menos desde Alganda, se unen y interactúan y de ahí nos viene quizás el rigor y... A ver, perdón, me he distraído porque he visto que han escrito por el chat. Bueno, me hace mucha ilusión, así que voy a contestar. A ver, Gabriel Acana dice, nos gusta el logo, nos gusta que llevéis el chat de este logo. Muchas gracias. Bueno, pues os comentaba un poco, como que dentro de la investigación en ciencias sociales yo creo que el rigor, la exactitud, nos viene precisamente de esto, de combinar lo quanti y lo quali. Porque lo cuantitativo no puede reflejar las realidades cotidianas de las personas, las experiencias de las personas. Y lo cualitativo muchas veces se deja fuera factores como la demografía, como los recursos sociales, los recursos técnicos, los recursos que aporta el Estado o que aporta un ayuntamiento, que también configuran esas experiencias, esas realidades en primera persona que configuramos. No sé si me estoy liando, el próximo día me podía dibujar un esquemita y vais a flipar con lo mal que dibujo. Pero bueno, lo que quiero decir es que también se aplica el método científico desde lo social, y que método científico no quiere decir ser inflexible, sino saber qué estamos haciendo, pararnos a pensar en qué estamos haciendo y realmente comprobar continuamente cómo estamos recabando información, cómo la estamos después volcando, si realmente está siendo un reflejo de realidades o está siendo un reflejo de nuestro sesgo. Entonces, en ese sentido, pues la investigación claro, yo creo que nos aporta mucho porque a veces en los discursos de lo social
hay una pregunta que se nos escapa. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta realidad, o sea, este estudio sobre la realidad del barrio de La Piedad, Talavera de la Reina. ¿Estamos hablando del barrio? ¿Estamos hablando con el barrio? ¿O estamos hablando para el barrio? Esta pregunta, que parece así como, oh, mira, se ha puesto en plan Paulo Coelho, no, es súper importante, porque si hablamos del barrio, hablamos desde fuera. Y encima, si me apuráis, desde lo alto. Ven que te voy a contar cómo es tu barrio y cuál es tu realidad, porque tú no te enteras. O sea, hay que tener mucho cuidado para no colocarnos en una posición alejada e incluso presuntuosa, como si tuviéramos el monopolio de los saberes o como si los otros saberes estuvieran bien, pero nuestros saberes técnicos o profesionales son los que realmente valen. Entonces, el hablar desde fuera, a mí, para después intervenir comunitariamente, me resulta problemático. El hablar me resulta necesario. Es decir, hablar con las personas, no desvirtuar lo que ellas quieren transmitirnos. Es decir, no recopilar, por ejemplo, una serie de testimonios, guardármelos en una carpetita y según yo voy escribiendo lo que yo quiero contar del barrio, este me queda genial aquí para justificar lo que yo quiero decir. No, hablar significa realmente recoger la intención que tenía la otra persona, lo que realmente la otra persona me quiere transmitir, independientemente de que se exprese con mucha exactitud, con poca exactitud. Yo creo que los profesionales de lo social tenemos que tener esa capacidad de leer, de conocer y de no desvirtuar ni no viciar lo que las personas con las que trabajamos nos quieren transmitir. Otra cosa es lo que yo necesite interpretar, extraer para sacar indicadores, para hacer un informe, para redactar una memoria técnica. Eso me sirve a mí. Pero lo que a las personas con las que trabajamos les sirven realmente es esto, es que yo no me vaya por las ramas, no desvirtúe y por ejemplo, me cuenten que tienen un problema tremendo en el barrio, yo qué sé, por ejemplo, con los ruidos. Es que los jóvenes se ponen a hacer botellón, hay un grupo de personas tal, y si a mí no me conviene, por ejemplo, porque lo quiero pintar de que ¡ay, qué chula es la convivencia en el barrio!, coja y desvirtúe ese discurso y diga que lo que tiene el barrio es muchísima vidilla por la noche y que qué alegría y que a todos los vecinos les encanta. Pues no, también tendré que hablar con la otra parte y contar cómo lo ven ellas. Las personas que hacen botellón están ahí y entonces yo lo que tendré que contar es que hay una serie de vecinos que se reúnen, ocupan el espacio público, lo disfrutan y maravilloso por su parte, pero también hay otra serie de vecinos que sufren molestias a causa de estas reuniones y que ahí, pues bueno, a lo mejor no hay un conflicto explícito, hay un conflicto latente o lo que sea. Pero sobre todo, no contar yo el cuentecito la lechera porque me interese. Entonces, bueno, y el hablar que era la última pregunta que entraba dentro de esta serie, que a mí me parece vital, también es interesante. Es decir, las personas con las que hablamos están siendo una mera herramienta, como el que coge un libro y lo lee y lo vuelve a dejar en el estante, o realmente la investigación parte de ellas y va a ser también para ellas. ¿Va a ser solo para ellas o va a ser también para los técnicos, para los políticos, para el personal de servicios sociales o de la zona del PRIS? Va a ser para nosotros. Entonces, eso es importante. ¿Dónde nos colocamos a la hora de plantear una investigación social? La va a condicionar. O sea, la va a condicionar muchísimo. Si a mí lo único que me interesa es recabar datos así, de manera cuadriculada, para sacar una memoria, pues chica, es que a lo mejor ni me tengo que molestar en hablar con las vecinas, porque si luego encima voy a desvirtuar lo que me digan y porque mi intención no es esa, porque yo no
mi intención no es hablar con ellos, sino hablar de ellos y desde fuera, porque es lo que me interesa, pues ya está. Entonces, partir de aquí, de la importancia de la investigación social, pero la investigación social con rigor, con conocimiento de causa, y nos lo pensamos 2 veces. Y si tenemos que tirarnos, yo qué sé, pues medio mes dilucidando cómo vamos a hacerlo, leyendo a otros autores, buscando información, pues yo creo que sería lo suyo, si no tenemos una idea previa clara de cómo hacer esto. Y bueno, sobre todo también yo creo que estas... se me ha dormido un pie, ¿me veis que...? Estas metodologías que utilizamos, madre mía, me pongo súper técnica. Estas maneras de investigar, yo creo que sobre todo lo comunitario, que investigamos porque luego queremos intervenir o dinamizar o meter mano de alguna manera, pues justo, la investigación también tiene que estar pensada para la acción posterior. Es decir, realmente los datos que recabemos, en qué nos fijamos y cómo realizamos la investigación, para mí es el primer paso de la intervención. Por ejemplo, a la hora de hacer entrevistas con técnicos y políticos, se ponen sobre la mesa problemáticas. Ya se va abriendo la veda de esas conversaciones que luego van a ser necesarias para dotar a este barrio. Os hablo de barrio porque esto es un barrio, entendamos este pueblo, esta ciudad, esta comunidad, este grupo de personas con el que vamos a trabajar desde lo social. Perdón, es que han vuelto a escribir por el chat y... vale, dicen, os dejo el link de la investigación que nos habla Marina para que os la descarguéis. Justo, de hecho, me he liado a hablar y tenía aquí preparado para enseñaros que está la página web. La voy a poner y os sigo contando, ¿vale? Porque de hecho, pues pretendía iros enseñando, pero yo misma, with myself, me he liado aquí. Así que muchas gracias una vez más por las aportaciones que hacéis al chat, porque me encauzáis, porque yo, vamos, me lío yo sola y lo mismo acabo, pues yo qué sé, hablando de mi perro o de mi abuela o no lo sé. Vale, entonces, si yo lo tenía aquí todo muy preparadito, ya veréis qué transición hay. Justo, vale, a ver, desde la web de Alganda, os lo quiero enseñar desde el principio, ¿vale? Para que os orientéis un poco, aunque yo creo que es súper intuitiva, ya lo hemos enseñado varias veces. Nos vamos a publicaciones, ¿vale? Y ya sabéis que aquí tenéis pues todos los trabajos que vamos haciendo por aquí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la investigación de la que os estoy hablando, que es la realidad social del barrio de La Piedad. Os la traigo hoy, aunque veis que no es nuestro trabajo más reciente, porque estamos muy contentas, porque temas de pasta, no sé si puedo decirlo, y bueno, y que al final nos arrolla el tiempo y las obligaciones, pues no habíamos podido maquetar un poco o trabajar la parte más estética de esta investigación, se había quedado ahí un poco como en stand-by, nos daba un poquito de pena porque nos encanta tenerlas y también, oye, esto es como la comida, entra por el ojo. Entonces, bueno, pues esta semana ya nos han mandado como un primer borradorcillo así de la maquetación, aunque seguimos trabajando en ello, y así, ¡ay! La investigación de La Piedad, qué bonita, me la voy a llevar al Twitch y así ha sido, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la investigación, la portada, que bueno, pues que es una foto del barrio. De hecho, luego os cuento, esto es el centro social del barrio y bueno, esto es quizás la estampa más emblemática de La Piedad, que son los pisos que llamamos la zona. Luego, si me da tiempo, os cuento un poquito de la historia, que a mí me gusta mucho, o si no, pues bueno. Y si bajamos aquí abajo, pues podemos descargarla, ¿vale? Y aquí la tenéis, estupenda, maravillosa.
medio maquetadita y bueno, para que la leáis con calma y si os sirve, si os interesa. Mira qué foto tan bonita. El famoso faro de Talavera, para los que conozcáis Talavera. Y bueno, todo eso. Me tenéis que perdonar porque mi ratón va un poco chungui en la rueda y siempre tengo que andar con las flechitas para arriba y para abajo. ¿Qué os estaba contando? Se me ha olvidado. ¿Ves? La chuleta. La chuleta, bendita sea. Así que a ver, yo os estaba contando. Real que se me ha olvidado. No sé por dónde iba porque tampoco estaba siguiendo la chuleta. Ah, ya. Que os estaba contando que bueno, pues que claro, como la investigación es el primer paso de la intervención y justo esto, como pues a la hora que vas a hablar con las personas ya se abre un poco la veda de que vas a empezar a trabajar ahí, de que alguien se interese por el barrio, se activa. No solo con las vecinas y los vecinos, por supuesto con las vecinas y los vecinos se activa. Un interés, un gusanillo. Siempre te preguntan, cuando tú haces una entrevista o te juntas con ellos para hablar o obviamente cuentas que estás haciendo una investigación, porque después se quiere trabajar con el barrio, etcétera, etcétera. Pero, claro, por ejemplo, con lo que os contaba, con políticos, con técnicos, se activa también el visibilizar problemáticas, visibilizar necesidades, visibilizar realidades. Inconscientemente obligamos a muchísimos actores sociales a hacer un repaso de la realidad y de la historia también un poco del barrio. Es decir, oye, es que a lo mejor a través de que yo un día he necesitado quedar con la técnico de tal institución o con la concejala del ayuntamiento, con quien sea, nos acordamos de que hay tal cosa pendiente, de que la asociación de vecinas lleva un montón de tiempo intentando mover tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación, además, yo creo desde una postura en ese momento bastante inocente, porque entendemos que no estamos removiendo todas estas cosas por meter el dedo en la llaga, sino porque necesitamos saber para luego hacer intervenciones pues, que sean certeras y que no salgan de la nada. Pues vamos poniendo el dedito en la llaga y vamos destapando cosas que luego sirven mucho. A nivel vecinal, pues las vecinas te van conociendo, te van viendo por el barrio, se van acordando también, de repente tienen a alguien a quien contarle estas cosas que ven y normalmente a quien se lo cuento. Entonces, bueno, se da una situación, por ejemplo, con las vecinas o a mí se me dio con las entrevistas a las que acompañé a mi compañera Idoia, que es socióloga y era quizás la que dirigía un poco más las entrevistas. Muchas veces se daba la situación de, yo qué sé, yo qué te voy a contar, yo llevo aquí toda la vida, pero yo no sé de esas cosas, yo no sé. Y te ponías a tirar un poquito del hilo y cuando te querías dar cuenta llevabas hora y media con la vecina sentada en el banco, porque resulta que sí, que todos esos saberes, además esos conocimientos que ella tiene, que piensa que no son valiosos, son valiosísimos. De hecho, aquí también voy un poco y recojo lo que contaba antes de que lo cuanti y lo quali se fusionan un montón de cosas que nos contaban las vecinas y un montón de detalles muy importantes. Si hubiéramos tirado, por ejemplo, solo de libros, de los legajos que hay en el archivo histórico, de los datos técnicos que tiene la oficina del SECPE o en el padrón o tal, los hubiéramos perdido. O sea, hay un montón de información a la que no se puede acceder de otra manera que no sea a través de lo cualitativo, de lo personal, de una entrevista de tú a tú. No hay manera, muchas veces, e incluso estoy segura de que a nosotros se nos ha escapado, no hay manera de sistematizar y reflejar y copiar lo que son las experiencias en primera persona de las vecinas y los vecinos. Pero son súper valiosas, porque nosotros trabajamos en ese contexto y a través de ellas. Entonces,
La investigación también en ese sentido vuelve a ser el primer punto de la intervención porque ya pone en valor. Yo creo que es muy importante el sentirnos no solo válidas, sino valiosas. Es decir, no es solo que lo que yo cuento puedo contarlo porque tiene cierta validez, sino que tiene, claro, una riqueza que además las demás también aprecian. Entonces, esos saberes cotidianos que tienen nuestras vecinas sobre la historia, sobre la cultura popular, sobre las costumbres, sobre la realidad y sobre las necesidades y las realidades de sus vecinas, esos saberes a través de una investigación se ponen en valor, porque de repente lleva a alguien a quien le interesan las historias que yo cuento con mis vecinas cuando me bajo a la fresca ahora que es verano, con la sillita a la puerta de mi casa. Y de repente a alguien no solo le interesa, sino que le resultan valiosas, hace un trabajo que luego se devuelve a la comunidad con ellas. Entonces, esta parte de la investigación social a mí me parece potentísima. No solo pensar en lo que nos aporta a nosotros como técnicos o como profesionales, que ya sabemos que nos aporta muchísimo, nos ayuda a seguir desarrollando nuestras profesiones y hacerlo mejor y queda ahí para las futuras personas que decidan dedicarse a eso y todo esto está genial, es muy necesario y tal. Pero yo, pues, como técnico de participación y como educadora en estos barrios, me tiro a lo que le sirve a las personas para las que trabajamos, porque trabajamos para ellas y con ellas. Y en ese sentido, pues yo creo que la investigación también sirvió. Por ejemplo, otro punto de encuentro está siendo como un poco caótico lo que os estoy hablando, quizás no os estoy dando como una imagen súper recta de primero hicimos esto, luego hicimos lo otro. Os cuento las partes de la investigación o del proceso de investigación más bien, porque la investigación en sí es esto que tenéis aquí, es decir, bueno, vale, esto es el resultado. Y es bastante accesible, es decir, yo creo que pues que está en un lenguaje que aunque no participéis de lo social de manera profesional, se puede leer, es amena, tiene fotitos, es maravillosa. Pero claro, yo os hablo un poco de lo que es, para mí, como educadora, como técnico de participación, lo que fueron las partes más valiosas del proceso de investigación. Otra parte muy valiosa, por ejemplo, fue, aquí tuvimos una suerte loca, porque resulta que uno de los profesores que de hecho imparte el grado de Educación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, Ángel Monterrubio, al que le mandamos un saludo cariñoso y le animamos a que se haga Twitch y nos siga, y si él se hiciera Twitch sería una máquina porque es un comunicador estupendo. Bueno, pues justo nos enteramos de que Ángel era nacido y criado en el barrio de La Piedad. Y encima, claro, desde una perspectiva, además porque él imparte asignaturas de desarrollo comunitario. Estaba allí para nosotras. Entonces, claro, hablamos con Ángel, tuvimos que hablar con él y pues estaba intentando buscar esto, justo. Este es Ángel. Mira qué majo y qué apañaico. Y bueno, hablamos con él, tuvimos una entrevista donde pues nos aportó toda la información que él tenía, que era como una regresión a mí me gustó porque no se puso técnico. Realmente fue un vecino que nos contó sus experiencias de la infancia, sus recuerdos, cómo él había visto el barrio crecer desde 4 casuchas a lo que es ahora, que es un barrio ya urbano, dentro del núcleo, además antes no quedaba cerca de lo que entendíamos que era el centro de Talavera, ahora se ha quedado muy céntrico también, bueno, esta clase de cosas. Y todo esto os lo contaba porque, bueno, pues para mí una de las partes más bonitas de la investigación fue una charla, le dimos el nombre de charla, pero para mí fue un encuentro, que es este que veis en pantalla, que hicimos en
en el centro social del barrio con Ángel. Y básicamente él, pues con una presentación, fotos, un montón de materiales que además él tenía, vino a recopilar y a contar un poco la historia del barrio como vecino, y invitamos también a las vecinas a que se unieran, a que trajeran, pues si querían o tenían fotos, recuerdos antiguos del barrio, y a intercambiar un poco esos recuerdos. A mí me recordaba mucho pues yo que sé, cuando mi madre y mi abuela se juntaban con sus tías, sus hermanas, y te pones a contar historias de tu pueblo, te acuerdas de fulanita, anda que en aquella época la fuente no estaba aquí, estaba en la otra plaza, y algo como muy hogareño, realmente para mí era una experiencia muy cercana y muy cálida. Me parecía algo que las personas en nuestra vida cotidiana normalmente hacemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y el hecho de hacerlo en el barrio, en el centro social, desde lo comunitario, mm, es que era lindo, es que aparte de todo lo valioso que fue, porque nos dio muchos datos y tal, fue muy lindo, y realmente yo creo que las vecinas sintieron también esa puesta en valor, esa ilusión de que alguien se acerque a hablar y a saber del barrio. Y, y esta clase de contextos y de situaciones se generan gracias a la investigación social. Fue muy bonito, nos contaron muchísimas historias, muchas de ellas están recogidas en la investigación, sobre todo aquí en la introducción que nos escribió también Ángel, y luego después a lo largo de toda la investigación. Es un formato que ya le dimos a la investigación de los barrios del Carmen y del Pilar, y que a mí me gusta mucho, es que se va intercalando dentro de todo el texto que escribimos las técnicas y los técnicos, el relato literal de las vecinas y vecinos. Es decir, nosotras siempre pedíamos permiso, grabábamos siempre que nos lo dieran, o si no, pues intentábamos tomar notas a matacaballo. Mis respetos para los periodistas que toman notas a destajo, porque yo me sentía muy abrumada en esos momentos. Pero bueno, transcribíamos literalmente las entrevistas. O sea, lo que os comentaba antes, el no desvirtuar nada, el no poner yo en boca de otro palabra o intención a su palabra, era importantísimo. Entonces, pues bueno, a raíz de esta investigación fue precioso. Es que claro, es que pues bueno, desgranábamos un poco. La primera parte, por ejemplo, fue acotar qué era o qué entraba dentro del barrio de La Piedad. Creo que... Uy, madre mía, los críos se han revolucionado, seguro que los oís por ahí. ¿Se lo están pasando? Piruleta. Bueno, porque ya os he contado otras veces es que Talavera, el tema de los barrios está un poco difuso. A ver si encuentro un mapa por aquí para que veáis, porque siempre os hablo de que Talavera es como una loncha, y del río, y de la vía del tren, que lo delimitan, pero nunca os enseño, e igual para las que estáis fuera. Bueno, a ver, primero, Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Dentro de la provincia de Toledo, pues estamos aquí, ¿vale? Ya casi más cerquita de la comarca histórica de La Jara, La Vera y Extremadura que de otras partes de Toledo, ¿vale? Y luego, bueno, esta es nuestra maravillosa vista panorámica, preciosa, maravillosa, con el Tajo. Y vale, aquí tenemos un mapa de Talavera. Quizás no es lo más... no se ve lo mejor posible, pero bueno, esto quería enseñar, ¿vale? Esto es el Tajo, delimita por este lado, y veis aquí una línea muy recta, muy clara, que es la vía del tren, ¿vale? Que limita a este otro lado. Y si os dais cuenta, esto ya es una zona más de huertas, tira hacia el arroyo La Portiña. Ya son los pueblos que hay, si tú subes esa carreterita para arriba, pueblos un poco más altos, demás, ¿vale? Entonces Talavera se configura así, está aquí como encorsetada.
Y todos los barrios que hay por esta zona, que es el centro. A ver, yo es que soy un poco friki de los mapas. Me gusta mucho mirarlos, aunque me oriento muy mal, ¿vale? Voy a intentar... a ver, aquí se ve muy bien lo que era el antiguo recinto amurallado, aunque vosotros seguramente no lo vais a ver tan bien, porque es un plano como muchísimo más desorganizado, no está hecho a escuadra y cartabón, se ve muy bien la línea donde iba la muralla, ¿vale? Y después la ciudad va creciendo, pero claro, siempre se encuentra con la vía del tren aquí como barrera. Y es por eso que quizás crece hacia los lados, ¿vale? En esta dirección de la Real Fábrica de Sedas, que actualmente pues, es donde se ubica la universidad y todo lo demás, y en esta dirección, que sería dirección Madrid, como digo yo. No me preguntéis si norte, sur o este o oeste. Vale, lo que os quería contar. Entonces, el barrio de La Piedad, si yo no me equivoco, y así con el mapa tan chiquitito, quizás se ubica más o menos por aquí, por esta zona, ¿vale? Ah, no, bueno, claro, sí lo tengo aquí. Justo aquí, en este lado. Ahora nos parece que está en todo el centro, pero en aquella época donde el centro de Talavera era esto, pues quedaba lejitos, ¿vale? Básicamente eran huertas, eran pequeñas huertas que se crearon o que crecieron en torno o en el entorno de un convento que se creó, si yo no recuerdo mal, en el 1600 y pico, ¿vale? Este convento, está el nombre por aquí, soy un poco mala y tal, contaba con una huerta muy grande y demás, y se creó algo de vida alrededor. Huertas, zonas ganaderas y demás. Aparte, bueno, pues cerca de la vía del tren y de la estación, pues también se habían creado, pues esto, algunas vaquerías, algunas huertas, algunas zonas rurales y realmente muy alejadas en aquel momento de lo que era el núcleo urbano, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la zona de La Piedad, justo bajaba el arroyo La Portiña, aportaba agua, se crean estas pequeñas huertas y aquello ni siquiera era un barrio. ¿Cuándo nace y se le pone nombre realmente a La Piedad, así como lo vemos? Pues bueno, si yo no me meto la pata con las fechas, mirad que pues esto, bueno, no os voy a intentar dar fechas exactas y os voy a contar, ¿vale? Hay un constructor bueno, que adquiere unos terrenos que quedan un poco en medio de todas estas huertas y de casas de campo que se generan o que se van creando en el entorno de ese convento, y construye bloques de pisos, yo creo que tienen entre 5 y 12 alturas, típica estética barrio obrero en aquel momento, ¿vale? Ladrillo visto, todos así un color tierra, todos iguales y demás, ¿vale? Entonces, la zona del barrio que ya venía concentrando población, pues población obrera, población humilde, población que venía, por ejemplo, pues lo que os comentaba, de la comarca de la Jara, de la comarca de la Vera, de la comarca histórica de Talavera y todos los pueblos que son la campana de Oropesa. Pues con la construcción de estas nuevas viviendas, que en aquel momento, pues, yo creo que en años, no sé, 40, 50, eran muy modernas, muy maravillosas y todo lo demás, pues atrae población, ¿vale? Y se concentra allí población, también atrae población de barrios vecinos de Talavera, por ejemplo, Puerta de Cuartos y demás, pues dejan como sus casas, que ya eran más viejas y demás, y se trasladan a estos pisos nuevos. Y ahí es donde se pone el nombre al barrio, que es La Piedad. Si no recuerdo mal, porque este empresario que creó los bloques de pisos, pues tenía otra empresa, no sé si por Torrijos o por ahí, que era una empresa alimentaria que se llamaba La Piedad, y pues merchandising al más puro estilo años 50. Y bueno, pues los inicios del barrio son estos, ¿vale? Inmigración,
barrio obrero y todavía muy ligado a lo que son las labores agrícolas, las labores ganaderas y, y demás, ¿vale? Para mí este perfil se mantiene, ¿vale? A día de hoy. Mira, este es el arroyo que pasa por el barrio, aunque esto es la Portiña de San Miguel, que ya es justo donde acaba el barrio La Piedad, para que veáis que en aquella época realmente era un arroyo y fluía. ¿Qué os contaba un poco? He perdido el hilo completamente porque sé que me he metido a contaros la historia del barrio por algún motivo. Ya sé, vale. Os contaba esto de cómo se creó un poco el barrio y cómo está un poco alejado de lo que es el núcleo urbano de Talavera y en aquel momento también. Y por qué en Talavera el límite de los barrios está tan diseminado. Como habéis visto, la ciudad no tiene mucho espacio para desarrollarse como normalmente se desarrollan las ciudades, que suele ser en una zona o de una manera circular, es decir, se expanden en los 4 ejes y a no ser que tengas mar, que en ese caso, pero no suelen tener esta forma alargada. Talavera en ese sentido o crece para un lado o crece para el otro, pero tenemos ahí estas dos barreras, el río y el tren, que limitan un poco. Entonces, a excepción, si yo no me equivoco, de 3 barrios, que es que geográficamente sí están separados del núcleo urbano, que son el Patrocinio de San José, que si queréis saber de este barrio, Gabri os puede contar de todo. Y también tenéis la historia de este barrio colgada en nuestra web, la podéis descargar, es uno de los últimos libros que ha sacado mi compañero Gabriel. Y bueno, Patrocinio San José, porque está realmente fuera o aparte de Talavera, es decir, hay una barrera geográfica que lo separa y luego están el barrio de Santa María, el barrio del Paredón, que igualmente están al otro lado del Tajo. Es decir, son los dos únicos barrios que tenemos que cruzar el puente romano, el puente de hierro o el atirantado, de los 3 que tenemos, para llegar. Entonces, esos barrios sí que no hay confusión, sí que todo el mundo los identifica, todo el mundo sabe dónde está Patro, todo el mundo sabe lo que es Santa María y lo que es el Paredón, porque realmente tiene unos límites muy claros y hay una barrera natural geográfica ahí pues muy clara también. En el caso del resto de barrios de Talavera es difuso. Tú vente y pregúntale a los talabricenses, a los talaveranos, dónde acaba Puerta de Cuartos y dónde empieza, dónde acaba y empieza el barrio de La Piedad o El Pilar o El Carmen. Vas a tener respuestas para todos los gustos. Entonces, hostia, esto era un marrón. Es decir, esto es un problema. A ver, un problema. Dificulta a la hora de hacer una investigación como la que nosotras planteábamos sobre un barrio en concreto, cuando, por ejemplo, nos pasaba aquí en La Piedad que llegábamos y lo que nos decían. No, pero eso es la zona, no es La Piedad. No, pero eso ya es Santos Mártires. Y os estoy hablando de un radio de una calle. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, lo que se conoce popularmente como la zona es solo un área que está justo en el corazón del barrio de La Piedad. Hay gente que a todo el barrio de La Piedad lo conoce por la zona, porque el nombre ha sido como más popular entre los talabricenses. Hay gente que piensa que Santos Mártires, que es la denominación de la parroquia, que hay una calle más para allá, supone un barrio distinto. Hay gente que sí que lo entiende dentro de La Piedad. Estos límites tan difusos no son solo a nivel a nivel de las personas que habitan normalmente los barrios, sino que también ocurre a nivel técnico. O sea, nosotros al final hemos manejado la delimitación que han marcado las asociaciones de vecinos, que estaba un poco como en sintonía con la demarcación que marcaba la ley de grandes ciudades, que yo, no, si no me equivoco, se aprobó en 2004, 2006, 2004, me inclino a pensar mejor.
Y esta era la demarcación que marcábamos o que manejábamos, pero es que para que os deis cuenta, el batiburrillo, nos hemos encontrado muchas veces que la demarcación, por ejemplo, del SEPE o de las oficinas de empleo sobre qué calles y qué zonas entraban dentro del barrio y cuáles no coincidía con la de la asociación de vecinos, que no coincidía con la de las zonas sanitarias, la del SESCAM y centros tal, que no coincidía con la demarcación que decía qué área cubría, por ejemplo, tal centro social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí no existe como, por ejemplo, en Madrid decir esto es Carabanchel. Entonces nosotros ahí tuvimos que delimitar un poco y este fue el primer trabajo que hicimos y por eso es tan importante siempre que hacemos investigaciones también no solo conocer la historia del barrio, sino la idiosincrasia de la ciudad y del entorno en el que se encuentra y la historia, es decir, ¿por qué la zona es así? ¿Por qué la Piedad es así? Bueno, por la manera que tuvo que crearse. Aquí tenemos muchísimas historias de los vecinos, muchísimos relatos pues esto, de las calles de tierra, de cómo al principio no había absolutamente nada, no tenía ningún servicio y, por ejemplo, un punto de inflexión positivo, pero positivísimo para el barrio, fue la creación del Colegio San Juan de Dios, que de hecho está en el centro del barrio. Es decir, se creó el colegio también con viviendas para los maestros y, como os decía, os estoy hablando de familias que se mudaban aquí a trabajar en trabajos muy duros, muy precarios, no solían ser familias con unos recursos económicos o educativos muy bollantes, encima la época en la que hablamos, donde era muy, muy común entre personas trabajadoras pues dejar la escuela a unas edades tempranísimas y no retomarla jamás. Y quizás un poco si la creación del Colegio San Juan de Dios, la siguiente generación, es decir, sus hijos, hubieran estado abocados, como ha ocurrido en otras zonas, a repetir esta historia de sus padres. Que bueno, no tiene nada de deshonroso, por supuesto, pero sí que bloquea oportunidades, seguramente. Y aquí cuando se crea el Colegio San Juan de Dios, llega una serie de maestros y de maestras, además, muy motivadas, que hacen un trabajo excepcional en el barrio, porque brindan esa posibilidad a los hijos y a las hijas de estas personas obreras y trabajadoras de acceder a una educación y además apuestan muchísimo por ellas. Esto es un relato muy común también que nos contaron muchísimas vecinas y vecinos del barrio, cómo la plantilla de profesores del colegio movía proyectos culturales, proyectos artísticos, acercaba a los críos el teatro, la música, en una época donde sabemos cómo era la realidad de la escuela en muchas ocasiones muy cuadriculada y muy poco flexible. La escuela brinda una oportunidad de conciliación que en ese momento se solía resolver pues con la solidaridad de la vecina que te hacía el favor y te cuidaba al crío, le echaba cuenta mientras tú volvías de trabajar. El colegio cumplió una función social, educativa, cultural increíble y esto se reflejó muchísimo en la vida del barrio. Es decir, la siguiente generación, esta generación de niños y niñas que crecen en los principios del barrio y de la que os hablo, a día de hoy, pues, échale, son personas que a lo mejor tienen 50 y pico años. Son personas a las que este colegio les sirvió, por ejemplo, como ascensor social. Han accedido a estudios superiores o a formaciones profesionales de bastante calidad, han dado un salto cualitativo a nivel de calidad de vida muy grande respecto a la generación de sus padres. ¿Qué ha ocurrido? Que a pesar de esto, la idiosincrasia o esa característica tan del barrio de ser de gente pobre, de gente obrera, de gente humilde, se ha mantenido. ¿Por qué? Porque estas personas han emigrado en su mayoría, ya sea fuera del barrio o fuera de Talavera de la Reina, que esto también es como una tónica bastante general en la ciudad en general.
y en ciertos barrios más humildes en particular, ¿vale? Emigramos mucho hacia afuera de Talavera y claro, estas viviendas que se habían creado en estos años, muy pequeñitas, sin ascensor, sin calefacción, muy humildes o con unas condiciones pues muy tal, ¿qué ha ocurrido con ellas? Pues ha ocurrido dos cosas. Lo primero, que el barrio ha envejecido, es decir, hay los padres de esta primera generación se ha quedado muchas veces gracias también a esta colaboración vecinal que le sube la compra a la vecina o que le ayuda con los recados, y los que no han podido pues al final se han acabado yendo a una residencia o tal, y quien no se ha quedado ha alquilado los pisos. ¿Y quién ha alquilado estos pisos con estas condiciones, estos pisos tan viejos, estos pisos con estas condiciones de vida pues tan humildes y tan precarias? Pues de nuevo inmigración, tanto nacional como internacional, que ha venido a trabajar en la obra, en el campo, en trabajos pues muchas veces precarios y demás. Entonces, en ese sentido, el barrio ha mantenido este perfil de barrio obrero, de barrio con, pues bueno, con esta realidad que muchas veces pues genera necesidades y que en otros años quizás se paliaba más con la vecindad, porque al final La Piedad, al estar alejada del núcleo urbano de Talavera, pues era como un pueblecillo. Y ahora, a veces, las vecinas más mayores quizás nos decían que lo echaban un poco de menos. Aquí la verdad es que dependía un poco de con qué vecino o vecina hablaras o dentro de qué zona del barrio viviera. Por ejemplo, dentro de los bloques estos de pisos que os comentaba, que se crearon en el centro, a pesar de ser arquitectura de barrio obrero, no están enlatados. Es decir, como había espacio, entre bloque y bloque se crearon como plazas y huecos. Entonces, esto lo hace muy habitable. Y es una zona, de hecho, donde tú a día de hoy sigues pasando y lo que os comento, se sigue bajando las vecinas con su sillita a la plaza, ahora en verano a charlar y a tomar la fresca, siguen bajando los muchachos a jugar, siguen andando tal. Se ha perdido un poco, quizás, los negocios también que eran del barrio, que estaban a pie de calle, que mucha gente, por ejemplo, las personas que vivían en los bajos, si tenían una tiendecita de chuches, pequeño kiosco, en una de las ventanas de su casa que daba a la calle, desde ahí atendían y eso era la tienda y eso era el kiosco. Eso sí que es cierto, se ha perdido bastante y ahí la economía del barrio pues también ha perdido, pero sí que, por ejemplo, en esa zona en concreto o en la Plaza de los Santos Mártires, también donde está la iglesia, sí que sigue habiendo esa participación, esa comunidad, ese que conozcas a la vecina. Sin embargo, en otras zonas del barrio, por ejemplo, más nuevas, precisamente, esto se ha perdido completamente. Ya no hay esa convivencia tal. También es cierto que, lo que os comentaba, en las zonas de construcción más nueva no hay esos espacios públicos. No hay ese hueco para habitar de las vecinas y vecinos. Entonces, bueno, la investigación social sirve para ver todas estas cosas, para ver dónde se juntan y cuándo se juntan, por qué pasa con el barrio, qué recursos tiene y demás. Yo os he contado un poco hoy, de manera muy desorganizada, las cosas que recuerdo, lo que a mí me parece quizás incluso más romántico, más lindo de la investigación, también lo que me parece más valioso, que a veces se nos pasa más por alto, pero bueno, me dejó muchísimas cosas a nivel técnico y a nivel de que se podrían contar quizás más en una masterclass sobre investigación social. Yo no soy muy amiga de por aquí dar la chapa, espero al menos que no resulte súper pesado. Creo que para eso siempre podemos echar una mano al texto, que ya os digo que está aquí colgado,
Si no, siempre podéis sugerirnos temas y si, oye, os interesa y os apetece que os cuente un poco más, pues yo encantada también. O sea, ya os cuento, al final el barrio, pues mira, como veis por aquí, se ha extendido hasta el límite de la vía del tren, cosa que al principio era esto y ya. Tiene otros recursos a día de hoy. Ya tienen asignado un centro de salud, aunque no tienen uno dentro de los límites del barrio. Eso es curioso también. Pero, por ejemplo, ya tiene muchas farmacias. Farmacias además que regentan personas que son del barrio y hacen una labor social también muchas veces de detección de situaciones de riesgo, de fiar a esa persona mayor a la que quizás no le da la pensión para la medicación de este mes y demás. Muy interesante. Tienen también un centro social que, bueno, se le da poco uso para lo que se le podría dar. Si no me equivoco, ahora están en reforma. Y es que este centro social que habéis visto en la foto, que está justo al lado de los pisos que os comentaba, pues también es un poco hijo de esta arquitectura hormigonera de los 50 y bueno, pues quizás no es muy habitable. Bueno, ya sabéis que estas son las cosas del directo, ha venido una compañera a la oficina. Sí, es un poco muy grande, son espacios enormes, tú cuando entras, el centro social como que te tira la mirada para arriba y demás, pues un poco frío a veces. Por ejemplo, el salón de actos que hay tiene muchísimo espacio, muy mal aprovechado porque las butacas son fijas, eso capa mucho la oportunidad de hacer actividades diversas dentro y demás. Entonces, bueno, por ejemplo, los usos que se han dado en estos últimos años al centro social han sido muy limitados y yo creo que para un sector muy limitado también de lo que es la vecindad general de los barrios. Es decir, no pasaba allí Tokiski y ya está a ver qué había hoy en el centro social y demás, sino que, por ejemplo, bueno, estaba ubicado allí el Centro de la Mujer. En aquel momento, bueno, pues este servicio público se daba desde este centro social y después había unas cuantas actividades dirigidas a un público muy específico de la vecindad, que normalmente pues eran desde la asociación de mujeres o desde la asociación vecinal, pues típicas actividades, bailes o costura o un grupo de tal, pero era como muy limitada la vida del centro social. Entonces, a pesar de que fue un recurso, en su momento además fue algo grande que se le concediera a este barrio, que no tenía muchas papeletas porque no se invertía mucho en él, pues fue un recurso que a día de hoy yo creo que se puede reapropiar, pero necesita quizás ahí de esa inversión pues por la parte política o por la parte económica de las administraciones, simplemente para que sea habitable. Y bueno, os contabas un poco a bote pronto los recursos, pues ahora también, desde hace unos años, se ubica en el barrio la escuela de arte. Primero fue una escuela taller y ahora mismo es escuela de arte, tienen grados superiores, alfarería, fotografía, no sé si tienen algo también de diseño gráfico y demás. Y bueno, la verdad es que los vecinos, por ejemplo, echan de menos que la escuela de arte saliera más a la calle y diera más vida todavía al barrio. Es cierto que tú, por ejemplo, cuando vas en horario lectivo por las mañanas, pues hay una juventud por allí siempre rondando y además es una escuela muy abierta y demás, y los negocios locales los conocen y en ese sentido sí que activa un poco la vida del barrio, pero también los vecinos comentaban es que no vemos lo que hacen, es que, claro, dejan la puerta abierta y yo puedo entrar, pero nunca sacan las exposiciones a la calle y demás. También hablábamos con la escuela de arte y decían, bueno, es que los trabajos que hacemos no siempre pueden estar a la intemperie, al aire libre. Bueno, pues es otro recurso, por ejemplo, que se le dio al barrio y que, bueno, pues dependiendo de con quién hablemos nos dirá que da más vida o menos vida, pero pues lo que sí que es cierto es que está ahí y en su momento fue importante que se le concediera a este barrio en concreto.
el Colegio San Juan de Dios, que por supuesto sigue activo. Bueno, luego tenemos el Fray Hernando, que aquí lo llamamos el Faro, que también está allí en los límites del barrio y demás. Y bueno, por ejemplo, no hay un instituto, hay uno que linda entre ya estos barrios y el Carmen y el Pilar, pero instituto en sí, así en el corazón del barrio quizás no hay, y ya obliga quizás a los chavales a desplazarse un poco más, pero bueno. A pesar de que sigue un poco lo que quiero reflejar es que a pesar de que sigue manteniendo esta característica tan suya de barrio obrero y hay muchas necesidades que abordar, con los años, quizás no tan rápido como nos hubiera gustado, pero ha ido ganando recursos. Ha ido ganando recursos. Creo que es un barrio donde gente de otras zonas de Talavera se siente cómoda. En ese sentido no es nada cerrado y bueno, la investigación social a nosotros nos sirve un poco para ver un poco todas estas cosas, lo que os comentaba sobre todo al principio, que muchas veces son sensaciones o intuiciones subjetivas que tenemos sobre la realidad de nuestra ciudad, y cuando hacemos investigación y todo esto, no es que sea nuestra paranoia, sino que las vecinas lo corroboran, los políticos lo corroboran, los técnicos lo corroboran, todos los libros y la información y la prensa de hace años y toda la info a la que accedemos corrobora, pues nos sirve de verdad para hacer intervenciones de calidad, ¿vale? Y con esto veo que, madre mía, me he enrollado muchísimo y ya estamos en las 11 casi y 10 minutos. Nos piden por el chat que recordemos, por supuesto, que podéis suscribiros a nuestro canal de Alganda, que como os comento, no solo estoy yo aquí contando historias, sino que vienen siempre los compañeros con un montón de temas interesantes sobre la acción social. Y bueno, claro, también me piden que recuerde nuestro correo electrónico. Bueno, en el caso del proyecto comunitario es entrepaseos@alganda.org. A través de nuestra página web, que tenéis aquí abajo, ya por fin me lo he aprendido, que nunca sabía dónde señalar, pues también podéis acceder a todas nuestras redes sociales, que hay enlace a Facebook, que lo tenéis aquí, Alganda, a nuestro Instagram también. Y bueno, y como siempre, pues ya habéis visto que en nuestra página web pues tenemos un montón de materiales, vamos subiendo todo lo que vamos haciendo. Nuestra intención es que esté ahí disponible, abierto para todas las personas que se interesen y quieran colaborar. Así que nada, una vez más, muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que ven nuestros directos, que comparten. Os animamos muchísimo a que sigáis dando difusión a este proyecto tan ilusionante de Twitch, a esta inversión nuestra, y muchas gracias por seguirnos y por estar. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Espero que os haya resultado algo interesante y un saludo.